Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Bienvenidos oyentes a otro emocionante episodio de La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez y los acompañaré en esta temporada. En este nuevo episodio hablaremos sobre la naturaleza y el objetivo fundamental de los ETFs. Los ETFs han revolucionado la forma en que los inversores acceden a los mercados financieros, ofreciendo una amplia gama de oportunidades de inversión con una simplicidad y eficiencia nunca antes vistas. Desde su creación en la década de 1990, los ETFs han experimentado un crecimiento explosivo, convirtiéndose en una herramienta fundamental para inversores de todos los niveles de experiencia. Hoy nos acompaña el señor Luis Ángel Hernández Bernia, fundador de Salud Financiera, graduado en Además Derecho, certificado MFIA por el Instituto BME y con el Level y Pass del CFA. Bienvenido Luis Ángel y un placer tenerte acá. Muchísimas gracias Catalina y a toda tu audiencia por la invitación a este podcast y espero compartir durante unos minutos todos los conocimientos que tengo acerca de esta materia de los ETFs y también de educación financiera sobre la indexación. Luis, ¿cuál es la naturaleza y el propósito fundamental de los ETFs y cómo se diferencian de otras formas de inversión en el mercado financiero? Los ETFs nacen en la década de 1990 en Canadá y luego rápidamente pasan a Estados Unidos donde se popularizan y aparecen varias decenas de productos a lo largo de esa propia década. En el año 2000 dan el salto a Europa y aparecen los primeros productos en Europa y ya en la década de 2010 se distribuyen también por los mercados latinoamericanos donde empiezan a aparecer como productos cotizados en las distintas bolsas. Su objetivo inicial era la réplica de los determinados índices bursátiles, es decir, de los más famosos, replicar el comportamiento del Dow Jones, del S&P 500, del Nasdaq, aunque los índices bursátiles, el más antiguo, ya viene de finales de 1800, realmente no había productos a través de los cuales los inversores pudieran replicar el comportamiento de esos índices sin tener que comprarse todos los activos. Es decir, pensar que los mercados, el primer fondo indexado, que no es un ETF, hay que diferenciarlo, nace en 1975 con John Bogle, y más adelante aparecen los derivados, futuros, opciones sobre esos índices, pero no había una forma eficiente de comprar y vender como son los ETFs. Las principales diferencias que podemos tener en cuenta para separar lo que son los ETFs de otros productos de inversión son bastante sencillas. Los ETFs se parecen a las acciones cotizadas en que se están listadas y se pueden negociar durante el periodo que las bolsas estén abiertas de lunes a viernes durante el periodo de negociación. Es decir, tenemos un precio y un libro de órdenes en el que hay precios de oferta y precios de demanda y cuando se casan es cuando es el valor liquidativo que tiene ese ETF. No confundir ese valor al que se está negociando el ETF con el valor de los activos que tiene ese ETF. El valor de los activos que tiene ese ETF, que se considera el NAV, es el valor que tienen todas las inversiones que tienen ese ETF y aunque el valor liquidativo, es decir, el valor al que se negocian en el día a día esos ETFs tiende a converger al NAV, no tienen por qué parecerse en un sentido. Entonces, en líneas generales, en cuanto a fiscalidad, incluso los ETFs se parecen, esto en cada país puede ser diferente, pero por líneas generales se parecen muchísimo lo que son los ETFs a las acciones. ¿En qué se parecen a los fondos de inversión? En que son un conjunto de inversiones que se agrupan dentro de un vehículo y que se cobra, por ejemplo, la comisión de gestión es anual. Nos cobran generalmente un ETF, es muy barato, pero suele ser la comisión entre el 0,1% del patrimonio administrado al 1% o incluso el 1,50 los más caros en ese sentido. Entonces, el ETF agrupa el patrimonio de todos los inversores que invierten en él y compran determinados activos que replican esos índices, o así era hasta hace muy poco, donde también empezaron a aparecer los ETFs de gestión activa, que son ETFs que buscan batir a esos propios índices o desarrollar de estrategias un poco más complejas que quizás ya no se pueden ver reflejadas en un índice bursátil. Entonces, por separarlo, es decir, tenemos un producto que intenta replicar el comportamiento de un activo subyacente, pero comprándolo, no generalmente creando ese mercado o ese
promesa de pagar el rendimiento que crean los futuros, las opciones o los CFDs sobre esos determinados índices bursátiles. Se negocian de lunes a viernes en el mercado que las bolsas estén abiertas y hay un libro de órdenes donde tenemos que tener en cuenta la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, ¿vale? Esas son las principales características que tienen los fondos, los ETF versus a las acciones, y luego con los fondos de inversión tienen características similares en cuanto a cómo son la gestión de activos, los tipos de comisiones que se aplican, pero más allá de eso no existen esos paralelismos. Quizás con que el más paralelismo que existe era con los fondos indexados, ya que muchos replican a los mismos índices, pero el fondo generalmente solo se negocia una vez al día al valor liquidativo final de ese día, mientras que el ETF todo el día, mientras la bolsa está abierta, se está negociando. Eso es un poco una introducción para separar lo que es este producto de otros productos que están cotizados en la bolsa. ¿Cuáles son los criterios claves que los inversores deben considerar al evaluar la idoneidad de un ETF para su cartera de inversión? Lo más importante, y los estudios así lo muestran en una cartera de inversión, no es tanto escoger qué producto es el adecuado para invertir en un mercado, sino qué porcentaje de nuestro patrimonio le vamos a dedicar a un determinado activo, qué peso le vamos a dar y un poco qué visión tenemos de ese activo y qué estrategia cumple dentro de nuestras carteras. Me voy a explicar de una forma muy sencilla. A esto le llamamos asignación de activos, y la asignación de activos explica la mayor parte o es la mayor fuente de rentabilidad de una cartera. Es decir, es más importante decidir si en mi cartera voy a tener renta variable norteamericana, renta variable japonesa o inversión en small caps europeas y qué peso le voy a dar, que después decidir con qué ETF voy a replicarlo, ¿vale? Entonces, el primer paso que yo os recomendaría antes que poneros a mirar qué ETF vais a utilizar para replicar esa asignación de activos es, primer paso, decidir esa asignación de activos. Vale, yo quiero crearme una cartera donde el 80% sea inversión indexada si voy a utilizar ETFs. Y de ese 80%, ¿cuánto le voy a dar a renta fija y cuánto le voy a dar a renta variable? Pues pensar que vamos a darle 50-50. Vale, y dentro de renta variable, ¿qué voy a tener? Voy a tener renta variable sectorial, es decir, tecnología, salud, consumo discrecional, o voy a tener simplemente renta variable de países. Y entonces puedo tener un MSCI World que replica al mundo pero no tiene en cuenta los emergentes, o quiero utilizar el MSCI ACWI que sí incluye ese porcentaje de los emergentes. Recordar que en emergentes todavía tenemos a China, es decir, un MSCI World no tiene exposición a China. Entonces, ese es el punto fundamental. Y a partir de ahí, luego tenemos que ver si el ETF cumple lo que estamos buscando nosotros, porque primero no hay ETFs para replicar cualquier tipo de activo, aunque es un producto bastante popular y hay más de 7.000 ETFs listados en todas las bolsas mundiales. Puede ser que yo quiera añadir una tipología de activos, por ejemplo, que no encuentre o que mi broker no me ofrezca en ese sentido y no pueda añadirlos en ese punto. Y luego, pues según las características que yo quiero tener un patrimonio que me reparta unos dividendos, pues tendré que utilizar unos ETFs de distribución de dividendos y no unos de acumulación. Entonces, este tipo de características son fundamentales a la hora de evaluar la idoneidad de añadir ETFs o no. Para mí, ¿quién debería añadir ETFs a su cartera? Pues personas que busquen simplemente obtener la rentabilidad media del mercado. Lo que nos dicen los estudios es que todos los gestores activos, la mayoría, no bate a su índice de referencia. Entonces, podemos tener dos posiciones en el mercado. Creernos que somos de los pocos que lo va a batir con una gestión activa, o creernos que somos la media del mercado. Entonces, con la media del mercado yo voy a utilizar estos ETFs para obtener la exposición a la rentabilidad media de lo que me dé un SP500, un MSCI World, y tener la exposición a la evolución del mundo o a la evolución, en ese caso, de la rentabilidad de los bonos a través de renta fija y demás. Ese sería para mí el primer criterio. Si tú decides esto, pues los ETFs son para ti, siempre que también mires temas fiscales en tu país, qué fiscalidad tienen los ETFs versus los fondos indexados, si existen. Por ejemplo, en Latinoamérica, una de las cosas que pasa es que casi en ningún país se distribuyen fondos indexados y por eso quizás no suena tanto el término, pero en Estados Unidos los fondos indexados, sobre todo los promovidos por Vanguard, y en Europa son muy, muy populares en ese punto, y entonces quizás para Latinoamérica los ETFs sean la única opción que se pueda invertir a muy, muy bajo coste. Pensar eso que os digo, un fondo mutuo en Chile está en unas comisiones cerca del 3-4%, mientras que un ETF estamos hablando del 0,1%. Esto, que parece una tontería, nos indica que el fondo mutuo tendría que rentar casi un 4% más que lo que renta ese ETF cada año para que le empiece a ganar.
en ese sentido a lo que ofrece un ETF. Por eso los ETFs, generalmente los índices bursátiles son tan difíciles de batir, sobre todo para aquellos productos que son muy activos o que tienen unas comisiones descabelladamente altas en ese punto. Entonces, primero, la asignación de activos que quiero tener. Segundo, ¿hay ETFs disponibles para invertir en esa asignación de activos que yo quiero tener? Tercero, ¿qué parte de mi cartera quiero utilizar teniendo ETFs y qué parte quiero dársela a la gestión activa en ese sentido o quiero gestionar yo mismo? Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre recomiendo es tener una estrategia core satélite, es decir, oye, yo es que me gusta esto de la bolsa y me gusta probar distintas estrategias, vale, pues deja el 80% de tu patrimonio en activos indexados de muy bajo coste, incluso de bajo riesgo, y con el otro 20%, 10%, pruébate a ver si se te da bien el análisis fundamental, prueba si eres de los que sigue el análisis técnico, adelante, prueba si quieres con un 5%, si quieres invertir en Bitcoin o otras criptomonedas, pero deja el core de tu cartera en productos muy baratos, indexados generalmente al mundo o a determinados índices y que sea bastante fácil de entender esa inversión y simplemente dedícate a lo que puedas ahorrar y introducirlo con una inversión periódica en estos activos. En esta primera parte de este episodio sobre los ETFs y este tema tan emocionante, Luis Ángel nos ha comentado varios aspectos a considerar. La naturaleza del propósito fundamental de los ETFs, los criterios claves que se deben considerar al evaluar la idoneidad de un ETF para nuestras carteras de inversión. Los invito a que la próxima semana nos escuchen para finalizar este tema tan interesante y sobre todo para que Luis Ángel nos acabe de hablar sobre temas como los inversores, cómo pueden navegar por la amplia gama de las opciones de los ETFs, también algunos ejemplos concretos de ETFs y las ventajas. Así que no se pueden perder la segunda parte de este podcast que va a estar súper emocionante. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de La Esquina del Trade.